Victoria Hall Bennett cogió el teléfono de la mesilla de noche. El reloj marcaba casi medianoche. Aún no tenía noticias de Andrew. Volvió a marcar su número, pero lo único que oyó como respuesta fue la voz del contestador automático. Hola, se ha comunicado con Andrew Bennett. No puedo contestar ahora porque estoy haciendo algo importante. Deje un mensaje y le devolveré la llamada. Victoria suspiró y colgó el teléfono. Por tercera vez esta semana, su marido se quedaba hasta tarde. Reuniones de trabajo, lo llamaba. La empresa que ella había fundado le exigía cada vez más tiempo y atención. Su ático de Manhattan, con vistas panorámicas a Central Park, le parecía desmesuradamente grande cuando estaba sola en él. Victoria se puso la bata de cachemira sobre los hombros y entró en el salón. Accionó el interruptor, encendió la luz tenue y se acercó a la ventana. La ciudad de Nueva York de noche era un amasijo de luces a sus pies. Andrew estaba en alguna parte, quizá discutiendo los detalles de un nuevo proyecto con posibles inversores o elaborando una estrategia de marketing, o... Victoria detuvo el flujo de sus pensamientos. Confiaba en su marido. Al fin y al cabo, por eso había invertido $2 millones en su idea de negocio. Recordó la cara de su padre cuando le dio la noticia. Jonathan Hall, dueño de un imperio mediático multimillonario, no había dicho ni una palabra, pero sus ojos lo habían dicho todo por él. Te lo advertí. Incluso 2 años después de la boda, no había aceptado a Andrew. Se casó con tu cuenta bancaria, no contigo, dijo entonces su padre, cuando Victoria presentó a Andrew a la familia por primera vez. Victoria sacudió la cabeza, apartando el recuerdo. Su padre siempre había sido demasiado cauto, demasiado desconfiado. Para él, cualquier hombre cerca de ella era una amenaza potencial para la fortuna familiar. Después de tantos años en el negocio, veía a través de la gente, o eso creía. Sonó el teléfono y Victoria se sobresaltó por la sorpresa. Cariño, lo siento. La voz de Andrew sonaba entusiasmada. La reunión había durado demasiado, pero había merecido la pena. He encontrado a alguien que puede ayudarnos con la distribución. No sabes las perspectivas que se abren. Es maravilloso. Victoria intentó hablar con entusiasmo, aunque el cansancio le estaba pasando factura. ¿Estarás pronto en casa? Estaré en casa dentro de media hora. ¿Puedes pedir algo para cenar? Tengo más hambre que un lobo. Ya he pedido, mintió Victoria. Comida tailandesa, como a ti te gusta. De hecho, ella misma había preparado la cena. Filetes con verduras y vino tinto. Hace rato que está fría, pero ella la calentará. Andrew no notará la diferencia. Terminó de hablar, abrió rápidamente la aplicación de entrega de comida e hizo su pedido. Los filetes se metieron en la nevera y los calentaría para comer mañana. Pequeños compromisos como este se han convertido en parte de su rutina diaria. Su historia comenzó hace 3 años en una recaudación de fondos de la Fundación Hall. Andrew estaba allí como representante de una pequeña pero ambiciosa empresa de consultoría. Victoria notó de inmediato su confianza y energía. A diferencia de la mayoría de los hombres que la adulaban conociendo sus antecedentes, Andrew mantenía un trato sencillo e informal. Señorita Hall, no hace falta invertir millones para cambiar la vida de alguien, dijo en una conversación sobre iniciativas benéficas. A veces basta con creer en la persona. La frase podría haber parecido trillada si no fuera por el brillo sincero de sus ojos. Más tarde se enteró de que había crecido en una familia pobre y se había abierto camino con becas y trabajo duro. Su máster en Harvard y su palmarés eran impresionantes, pero Victoria se sintió atraída por su pasión por la vida y su ambición. Andrew no le pedía dinero. Le hablaba de sus ideas, sus planes, sus sueños. Y Victoria, por primera vez en su vida, sintió que la valoraba no por su apellido o su fortuna, sino por lo que era. Hasta los 6 meses de relación no mencionó por primera vez el plan de negocios que estaba desarrollando. Su padre no aprobó su unión desde el principio. Es un buen manipulador, lo reconozco,
dijo Jonathan tras conocer a Andrew por primera vez. Pero eres demasiado inteligente para caer en trucos tan obvios, Vic. Recordó cómo había defendido a Andrew, cómo había discutido con su padre, cómo finalmente le había dado un ultimátum, o aceptaba su elección o perdía a su hija. Jonathan asistió a la boda, pero la relación entre ellos se mantuvo fría. El sonido de la puerta al abrirse devolvió a Victoria al presente. Andrew entró, irradiando energía como si acabara de despertarse de un sueño profundo en lugar de haber pasado todo el día en negociaciones. No sabes lo que ha sido este día. Se quitó la chaqueta y besó a su mujer. Olía a colonia cara y un poco a whisky. Dímelo a mí, sonrió Victoria, intentando no pensar en que ya era más de medianoche. Jeremy y yo, recuerdas que te hablé de él, se encarga de la logística. Nos hemos reunido con un representante de una empresa japonesa. Están interesados en nuestra tecnología. Un contrato potencial millonario. Andrew habló rápidamente, gesticulando y paseándose por la habitación. En momentos así, Victoria recordaba por qué se había enamorado de él. Su entusiasmo era contagioso. Me parece estupendo, dijo. ¿Cuándo tomarían una decisión? Dentro de un mes. Pero estoy segura de que dirán que sí. Hicimos una presentación impecable. Llegó la entrega del restaurante tailandés y se sentaron a cenar. Andrew siguió hablando de perspectivas, de planes, de una posible expansión. En esos momentos, Victoria sintió que su inversión no había sido en vano. Andrew tenía verdadero talento, carismático, inteligente, capaz de ver oportunidades donde otros veían obstáculos. ¿Cómo te ha ido el día?, le preguntó cuando el flujo de noticias empresariales por fin se había agotado. Victoria le habló de una reunión con la dirección de la fundación benéfica que supervisaba sobre un nuevo programa educativo para niños de familias desfavorecidas. Tenemos previsto ampliar el proyecto a 3 nuevos barrios. Las estadísticas muestran que los niños que participan en el programa rinden un 20% más que sus compañeros. Andrew escuchaba, asintiendo, pero Victoria notó que su atención se disipaba. Miraba fijamente la pantalla de su teléfono comprobando las notificaciones. «Lo siento, cariño», dijo llamando su atención. «Estoy esperando un mensaje importante de nuestro abogado sobre el contrato. Cada vez ocurría más a menudo. Su trabajo invadía su tiempo privado, ocupaba todas sus conversaciones, todos sus pensamientos. Victoria intentaba ser comprensiva. Al fin y al cabo, ella misma apoyaba su ambición de crear su propia empresa. Después de cenar, Andrew volvió a sumergirse en su trabajo, instalándose con su portátil en el despacho de casa. Victoria se duchó y se tumbó en la cama con un libro. Cuando Andrew por fin se reunió con ella, eran más de las 2 de la madrugada. «¿Va todo bien?», preguntó ella mientras él se metía bajo las sábanas. «Más que bien», le besó el hombro. Solo quedaban algunos detalles por aclarar. «Duerme, mañana te cuento». Victoria sabía que por la mañana él volvería a salir corriendo a las reuniones y no habría conversación. Había sido así casi todos los días durante los últimos meses, pero ella creía que esta fase de sus vidas terminaría pronto. Los negocios mejorarían y tendrían más tiempo el uno para el otro. Por la mañana, Andrew se había ido antes de que ella se despertara. Había una nota en la mesilla de noche. «Reunión temprano con inversores. Volveré para cenar. Te quiero. Victoria pasó el día atendiendo asuntos de la fundación y reuniéndose con un diseñador de interiores, con el que planeaba renovar el salón. Por la noche, encargó la cena en un restaurante que le encantaba a Andrew y puso la mesa. Volvió sobre las 8, cansado pero satisfecho. «Ha sido un día ajetreado pero productivo», dijo, besándola. «¿Has hecho la cena?» «Estupendo, me muero de hambre». Durante la cena, le habló de las nuevas perspectivas que había abierto su empresa. Victoria escuchó, asintió, hizo preguntas, pero no pudo evitar la sensación de que Andrew se alejaba cada día más de ella, inmerso en sus propios negocios.
Quizá deberíamos tomarnos unas pequeñas vacaciones, sugirió. Un fin de semana en algún lugar de la costa, solos tú y yo. Andrew frunció el ceño. No es un buen momento, cariño. Estamos en una fase crucial con el contrato japonés. Quizá dentro de un mes o dos. Victoria asintió, tratando de ocultar su decepción. Era consciente de la importancia del momento para los negocios de su marido, pero no podía evitar pensar que su relación había pasado a un segundo plano. El teléfono de Andrew sonó, interrumpiendo la conversación. Se disculpó y fue a la otra habitación a contestar. Cuando volvió, 10 minutos más tarde, parecía preocupado. «Tengo que irme», dijo cogiendo su chaqueta. «Hay un problema con el papeleo de la reunión de mañana». «Pero si son casi las 10 de la noche», se maravilló Victoria. «Lo sé, pero no puede esperar. No me esperes. Vete a la cama». La besó rápidamente y se marchó, dejando a Victoria sola en su enorme piso. Recogió la mesa, fregó los platos y se sentó junto a la ventana con una copa de vino, contemplando la ciudad de noche. En momentos así, no podía evitar pensar en las advertencias de su padre. ¿Y si tenía razón sobre Andrew? ¿Y si todo aquello, el piso lujoso, los restaurantes caros, los frecuentes viajes de negocios, no era más que una forma de acceder a su dinero? Victoria alejó esos pensamientos. Andrew la quería, de eso no le cabía duda, y las dificultades eran temporales. Cuando el negocio se estabilizara, todo volvería a la normalidad. Victoria estaba sentada en el amplio despacho de su fundación benéfica, revisando los documentos para el informe trimestral. Por la ventana podía ver Central Park, bañado por la lluvia primaveral. Su teléfono vibró. Un mensaje del banco apareció en la pantalla. Otra transferencia de la cuenta de Andrew. $20,000. La cuarta del mes. Frunció el ceño y dejó a un lado la carpeta. Las cantidades aumentaban y los informes de gastos eran cada vez más confusos. La última vez que había preguntado en qué se había empleado exactamente el dinero, Andrew había mencionado vagamente estrategia de marketing y servicios de consultoría. «Victoria, su marido está al teléfono», dijo la asistente por el interfono. «Gracias, Rachel. Pásamelo». «Hola, cariño», la voz de Andrew sonaba alegre. «¿Qué tal el día?» «Muy bien. Estoy preparando el informe trimestral». Hizo una pausa Victoria. «Andrew, acabo de recibir un aviso de transferencia. 20,000». Hubo una pausa. «Ah, sí. Teníamos que pagar urgentemente a los desarrolladores. Había un problema con el servidor que tenía que estar resuelto al final del día». «¿Y eso costó 20,000?» Victoria intentó mantener la calma. «Los buenos especialistas cuestan mucho». Su tono era ligeramente irritado. «Mira, no me siento cómoda hablando de esto ahora. Tengo una reunión con inversores dentro de 5 minutos. ¿Podemos hablarlo esta noche?» «Claro», respondió ella, sabiendo que no sería esta noche. Andrew volvería tarde o estaría demasiado ocupado otra vez con el papeleo. «Estupendo. Te quiero. Nos vemos esta noche». La conexión se cortó. Victoria colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana. No se trataba de dinero. Al fin y al cabo, su fortuna le permitía mantener el negocio de su marido sin comprometer su estilo de vida. Era otra cosa, la creciente sensación de que Andrew ocultaba algo. Recordó su primer encuentro, cuando su franqueza la habían atraído tanto. Andrew no tenía miedo de decir lo que pensaba, incluso si contradecía la sabiduría convencional. En una recaudación de fondos, había criticado el enfoque de la Fundación Hall sobre la microfinanciación en los países en desarrollo, sugiriendo modelos mejores. «Siento ser directo», dijo entonces, «pero a veces la mejor ayuda no es el dinero, sino el conocimiento y la infraestructura». A Victoria le sorprendió su atrevimiento. Poca gente se atrevía a criticar el modus operandi de su padre a la cara de su hija. Su discusión se convirtió en una conversación fascinante que continuó durante la cena en un pequeño restaurante italiano.
Andrew habló de sus proyectos en educación para familias con bajos ingresos, de cómo había superado sus propias dificultades económicas ganando una beca para Harvard. Como ven, tuve suerte, dijo. Pero el sistema no debería depender de la suerte. Todos los niños merecen una oportunidad, independientemente de la familia en la que hayan nacido. Esta pasión por la justicia social, poco común entre los hombres de negocios de su círculo, conquistó a Victoria. Sintió que por fin había conocido a un hombre que compartía sus valores, no solo interesado en su apellido o su cuenta bancaria. Señorita Hall, su padre está al teléfono, interrumpió Rachel sus recuerdos. Victoria respiró hondo antes de contestar. Cámbialo, cogió el teléfono. Hola, papá. Hola, Victoria. La voz de Jonathan Hall sonaba apagada como siempre. ¿Has recibido los documentos sobre el acuerdo con Meridian Media? Sí, los abogados los tienen listos. Los firmaré hoy. Bien, hizo una pausa. ¿Qué tal te va? ¿Cómo está, Andrew? Captó la ligera tensión cuando su padre pronunció el nombre de su marido. Estamos bien, respondió ella automáticamente. Andrew está completamente inmerso en su negocio, que tú estás financiando. Victoria arrugó la nariz. Papá, ya lo hemos hablado, creo en su proyecto. Claro que crees. Pudo oír la sutil ironía en la voz de su padre. Por cierto, ¿has pensado en comprobar exactamente en qué se está gastando tu inversión? Una simple precaución. Andrew me informa regularmente. Se aseguró de que su voz sonara segura. ¿De verdad? ¿Y estás contenta con los informes? Victoria vaciló y Jonathan se dio cuenta. Solo estoy sugiriendo una auditoría, dijo con más suavidad. Es una práctica habitual en cualquier empresa. Me lo pensaré, respondió ella que no quería seguir con el tema. Lo siento, papá. Tengo una reunión en 10 minutos. ¿Podemos hablar más tarde? Después de la llamada, Victoria se quedó un buen rato mirando por la ventana. Tal vez su padre tuviera razón y ella debiera examinar más de cerca el estado financiero del negocio de Andrew. Pero, ¿cómo hacerlo sin mostrar desconfianza? Por la noche, regresó a casa antes de lo habitual, con la esperanza de encontrar a su marido. El piso la recibió con silencio. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Reunión urgente con los socios. No me esperes despierta. Volveré tarde. Victoria abrió la nevera, vacía, como siempre que Andrew no pensaba cenar en casa. Pidió sushi y, mientras esperaba la entrega, decidió echar un vistazo a los documentos que Andrew guardaba en el despacho de casa. La carpeta del plan de negocio tenía un aspecto impresionante. Gráficos, tablas, proyecciones. Todo estaba maquetado con profesionalidad, pero cada vez había menos detalles concretos. Soluciones de marketing innovadoras, integración de tecnologías prometedoras, enfoque integral de la expansión del mercado. Todo sonaba impresionante, pero no daba una idea clara de lo que hacía exactamente la empresa. Victoria recordó cómo había empezado todo. Andrew había presentado su idea, una plataforma que conectaba recursos educativos para niños desfavorecidos con posibles donantes y mentores. El proyecto encajaba a la perfección con la formación en educación y tecnología de él y los intereses filantrópicos de ella. Pero los informes de los últimos meses mencionaban cada vez menos el componente educativo y se centraban cada vez más en una vaga oportunidad de mercado. El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Había llegado un pedido del restaurante. Tras pagar al mensajero, volvió a estudiar los documentos. La sección de estados financieros era sospechosamente escasa. ¿Dónde estaba el desglose de los gastos? ¿Dónde estaba el desglose de las inversiones? ¿Dónde estaba la lista de empleados con sus salarios? Cenando sola, Victoria intentó convencerse de que sus preocupaciones eran infundadas. La fase inicial de cualquier negocio es caótica. No todo sale según lo previsto. Tal vez Andrew simplemente no tenía tiempo para llevar una documentación detallada, concentrado en las tareas operativas.
Su teléfono vibró. Un mensaje de Lisa, una amiga de la infancia. Mañana a las 7, en Little Italy. No te olvides. Victoria sonrió. Lisa y ella habían acordado cenar juntas, una tradición que seguían desde la universidad. Últimamente, esas reuniones se producían cada vez con menos frecuencia. Lisa estaba ocupada con su carrera de abogada y Victoria, Victoria pasaba la mayoría de las tardes esperando a su marido. Andrew volvió después de medianoche. Victoria estaba despierta leyendo en la cama. «Siento llegar tarde», dijo desabrochándose la camisa. Las negociaciones habían durado demasiado. «¿Cómo ha ido?», preguntó ella dejando el libro. «Productivas», se estiró Andrew. «Pero estoy agotado. ¿Hablamos por la mañana?». Por la mañana la conversación no volvió a producirse. Andrew se fue corriendo a otra reunión, dejando a Victoria con una creciente sensación de malestar. En el despacho, pidió a Rachel que buscara información sobre la empresa de Andrew. Datos oficiales, publicaciones en la prensa, menciones en círculos empresariales. Los resultados fueron escasos. Unos pocos artículos sobre el lanzamiento, un par de entrevistas con Andrew en oscuras publicaciones comerciales. Para una empresa que llevaba más de un año funcionando y había recibido importantes inversiones, la huella pública era sorprendentemente escasa. «Victoria, te llama el señor Thompson del banco», le informa Rachel. Thompson había sido su banquero personal durante años. «Señorita Hall, disculpe las molestias», comenzó tras los saludos. «Hemos recibido una solicitud de transferencia importante de su cuenta». «¿Cuál es el importe?», preguntó Victoria, sintiendo que sus músculos se tensaban. $50,000, a la cuenta de Innovaciones Bennett. Victoria frunció el ceño. Andrew no había mencionado tal transferencia. «Es un procedimiento habitual aclararlo en las transacciones importantes», continuó Thompson, «sobre todo si cambia el patrón de las transferencias». «¿Cómo que cambia la pauta?». En los últimos 3 meses, la frecuencia y el volumen de las transferencias han aumentado considerablemente con respecto al periodo anterior. Victoria sintió un escalofrío. «Señor Thompson, ¿podría enviarme un extracto de todas las transferencias a Innovaciones Bennett durante el último año?» «Por supuesto, se lo enviaré inmediatamente». «¿Y la investigación actual?». Victoria dudó. «Por favor, póngala en espera. Ahora le llamo». Marcó el número de Andrew. Pitidos, pitidos, luego buzón de voz. «Andrew, soy yo. Por favor, llámame lo antes posible. Tenemos que hablar de finanzas». 5 minutos después, sonó el teléfono. «Hola, cariño». La voz de Andrew sonaba tensa. «¿Pasa algo? Me han llamado del banco por una transferencia de $50,000. No me avisaste». «Mierda, se me olvidó. Lo siento», habló deprisa, como si tuviera prisa por terminar la conversación. «Tenemos una situación urgente con el servidor. Sin ese dinero corremos el riesgo de perder todos nuestros datos». «Andrew, es la 5ª transferencia importante de este mes. Me gustaría ver un informe de gastos más detallado». Hubo una pausa en el teléfono. «Por supuesto», respondió por fin. «Lo tendré listo esta noche, pero la transferencia es realmente urgente. ¿Puede aprobarla ahora?». Victoria dudó. ¿Y si el problema era realmente crítico para el negocio? «De acuerdo», dijo al fin. «Pero esta noche hablaremos seriamente de las finanzas de la empresa». «De acuerdo. Gracias, cariño. Eres la mejor». Después de la conversación, Victoria se quedó mirando a la nada durante un buen rato. Pensó en su primer año juntos, en cómo Andrew la había impresionado con su honestidad y franqueza. No tenía miedo de admitir sus errores, no se escondía detrás del lenguaje corporativo. ¿Qué había cambiado? El teléfono sonó en el escritorio. «Victoria, soy Lisa. ¿Estás lista para cenar esta noche?». «Hola, Liz». Victoria trató de mantener la voz alegre. «Sí, por supuesto. A las 7, como acordamos». «Estupendo. Escucha, tengo una idea. Puedo invitar a Mark.
Está en la ciudad por negocios. Mark era el marido de Lisa, un analista financiero cuyo trabajo le llevaba a menudo de viaje de negocios. Claro, sería estupendo verle. Victoria hizo una pausa. Liz, ¿puedo hacerte una pregunta? Mark trabaja con nuevas empresas tecnológicas, ¿verdad? Sí, es su especialidad. ¿Por qué? Me gustaría consultarle sobre un proyecto, extraoficialmente. No hay problema. En la voz de Lisa se oía curiosidad, pero no preguntó. Nos vemos esta noche, Vic. El restaurante Little Italy estaba situado en un acogedor callejón de Greenwich Village. Victoria fue la primera en llegar y pidió una botella de vino tinto, el favorito de Lisa. «Victoria Hall», exclamó Lisa al entrar en el salón. «¿O ahora es Bennett?» Se abrazaron. A Lisa le siguió Mark, un hombre alto de sonrisa amable. «Solo Victoria», sonrió ella, estrechando la mano de Mark. Encantada. Durante la cena hablaron del trabajo de Lisa en un gran bufete de abogados, del último viaje de negocios de Mark a Singapur, de los proyectos benéficos de Victoria. Finalmente, cuando el camarero retiró los platos de los platos principales, Lisa se inclinó hacia adelante. ¿Cuál era el proyecto que querías discutir con Mark? Victoria bebió un sorbo de vino, reflexionando. He invertido una suma considerable en una nueva empresa educativa. Me gustaría conocer la opinión de un experto sobre sus perspectivas. Es la empresa de su marido, ¿verdad?, preguntó Mark. ¿Innovaciones Bennett? Victoria asintió, sorprendida. ¿Lo conoces? Es mi trabajo estar al tanto de todos los proyectos notables de esta zona, se encogió de hombros Mark. Pero, para ser sincero, no hay mucha información sobre Innovaciones Bennett. ¿A qué se dedican exactamente? Victoria empezó a hablar del concepto inicial, una plataforma educativa para familias con bajos ingresos. Mark escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. ¿En qué fase se encuentra ahora el desarrollo? ¿Hay un prototipo funcional? Andrew dice que están casi listos para un lanzamiento completo, respondió Victoria. Pero no he visto la plataforma en acción. Andrew explica que están introduciendo cambios constantemente. Mark y Lisa intercambiaron miradas. Vic, comenzó Lisa con cautela, ¿cuánto hace que empezaste a invertir? Más de un año. ¿Y cuántos empleados tiene la empresa? Andrew mencionó un equipo de 15 personas. Victoria vaciló. Aunque no he conocido a ninguno de ellos. Prefería mantener los asuntos laborales separados de su vida personal. Mark se reclinó en su silla, obviamente pensando en lo que había oído. Sabes, en nuestro sector hay ciertos signos que distinguen una startup prometedora de una problemática, dijo finalmente. Transparencia de las operaciones, hitos concretos, resultados visibles. Todo esto debería estar presente incluso en las primeras fases. ¿Crees que hay algo mal en el negocio de Andrew?, me preguntó Victoria sin rodeos. No puedo juzgar sin examinar la documentación, respondió Mark con diplomacia. Pero si eres un inversor, tienes todo el derecho a pedir un informe financiero detallado. Es la práctica habitual. Andrew prometió preparar el informe hoy mismo, dijo Victoria, mirando el reloj. Eran casi las 10 de la noche. Vic le cogió la mano Lisa. ¿Va todo bien? Pareces tensa. Victoria quiso responder que todo iba bien, pero de pronto sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Los últimos meses, con su preocupación constante, sus insinuaciones, las excusas de Andrew, todo le parecía insoportable. No lo sé, admitió con sinceridad. Algo había cambiado. Andrew era diferente. ¿En qué sentido?, preguntó Lisa con dulzura. Antes lo compartíamos todo. Ahora, Victoria negó con la cabeza. Evita hablar de negocios, se irrita cuando le hago preguntas. Siempre habla de reuniones urgentes, vuelve tarde. Y esas interminables peticiones de financiación sin una explicación clara de a dónde va el dinero. Lisa y Mark volvieron a intercambiar miradas. Victoria, empezó Mark con cautela,
No quiero sacar conclusiones precipitadas, pero como analista financiero, te recomiendo que realices una auditoría independiente de la empresa. Cuanto antes, mejor. ¿Crees que Andrew? No creo nada, la interrumpió Mark. Solo un consejo profesional. Comprueba exactamente en qué se gasta tu inversión. De camino a casa, Victoria reflexionó sobre las palabras de Mark. Tal vez una auditoría independiente fuera una medida sensata. Pero, ¿cómo explicárselo a Andrew sin mostrar su desconfianza? Cuando entró en el piso, Andrew estaba sentado en el salón con su portátil. «Hola», sonrió, pero su mirada parecía tensa. «¿Qué tal la cena con Lisa?» «Bien». Victoria se quitó el abrigo. Mark también estaba allí. «Ah, ¿sí?» Andrew frunció ligeramente el ceño. «No sabía que estuviera en la ciudad». «¿Has preparado el informe financiero?», preguntó Victoria, decidida a ir directa al grano. Andrew cerró el portátil. «Ya casi está. Hay que hacer algunas aclaraciones más». Se levantó y se acercó a ella. «Estaría listo mañana». A la luz del sol de la mañana, el dormitorio parecía especialmente espacioso y luminoso. Victoria abrió los ojos y cogió el teléfono, un movimiento familiar para comprobar la hora, las 8:30. La puerta de al lado estaba vacía. Andrew se había vuelto a marchar sin despertarla. La conversación de ayer sobre los estados financieros había quedado inconclusa. Su marido había desviado hábilmente el tema hacia los planes de expansión del negocio y luego había dicho que estaba demasiado cansado para una discusión seria. Había una nota en la mesilla de noche, escrita con una letra familiar y desprolija. «Reunión temprano con un posible inversor. Volveré tarde, no me esperes despierta. Besos. Otro día, otra reunión, otra excusa». Victoria suspiró y se recostó contra las almohadas. Las mañanas así se habían convertido en la norma más que en la excepción en los últimos meses. Reuniones, negociaciones, cenas de negocios. El negocio de Andrew exigía cada vez más de su tiempo y cada vez más de su dinero. Después de hablar con Mark, la ansiedad no había hecho más que aumentar. El consejo profesional del amigo de la familia sobre la necesidad de una auditoría resonaba en su cabeza una y otra vez. Pero, ¿cómo podía realizarse una auditoría de ese tipo cuando Andrew ni siquiera sabía preparar un simple informe financiero? El teléfono de Victoria vibró. Un mensaje de Lisa. «¿Cómo va todo? ¿Has hablado con él?» «Lo intenté. Se fue a una reunión temprano sin siquiera despedirse», contestó Victoria. Los 3 puntos indicaban que Lisa estaba tecleando una respuesta cuando un sonido procedente del cuarto de baño llamó la atención de Victoria. Un sonido de vibración silencioso pero claro. Se levantó de la cama y se dirigió a la fuente del sonido. El teléfono de Andrew estaba sobre la encimera de mármol, obviamente olvidado por el ajetreo matutino. En la pantalla brillaba una notificación. Nuevo mensaje. Ángela. Victoria se quedó helada. La parte racional de su mente decía que Ángela podía ser cualquiera, una colega, una socia, una clienta, pero su intuición le decía lo contrario. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de la misma Ángela. Victoria se quedó mirando la pantalla encendida, luchando contra la tentación de comprobarlo. Eso sería una invasión del espacio personal de Andrew, un abuso de confianza. Pero ¿no había sido Andrew el primero en violar esa confianza, negándose a explicar a dónde iban a parar millones de dólares de su dinero? El teléfono se desbloqueó con un toque. Andrew nunca le había puesto contraseña, creyéndolo una paranoia innecesaria. Victoria abrió los mensajes, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. «Buenos días, amor. Sigo viendo la puesta de sol en las Maldivas delante de mis ojos. No veo la hora de volver a estar en tus brazos». Y la siguiente. «¿Te acordaste de reservar los billetes para la semana que viene? Tengo que preparar mi ropa». Adjunta a los mensajes había una fotografía,
Una joven rubia en bikini frente al agua turquesa y el sol poniente. Tenía la cara vuelta hacia la cámara y los labios doblados en una sonrisa seductora. Victoria sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Se apoyó en la pared, intentando respirar. Maldivas. Hacía 3 semanas Andrew había dicho que volaba a Tokio para negociar con inversores japoneses. Había vuelto bronceado y descansado, hablando de duras negociaciones y noches en vela. Con dedos temblorosos, hojeó el historial de correspondencia. Los mensajes se remontaban a meses atrás, planes de reuniones, fotos de restaurantes y hoteles, frases que no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Y dinero, interminables conversaciones sobre dinero. Cariño, esos pendientes son divinos, me mimas tanto. No puedo creer que hayas alquilado una villa entera, eres el hombre más generoso del mundo. Mi maquilladora dijo que volar en primera clase hace maravillas por tu piel. Gracias por el billete, amor. Cada frase era un golpe. Andrew no solo la estaba engañando, se estaba gastando su dinero, dinero que debería haber ido a hacer crecer su negocio, a vivir una vida de lujo con su amante. Comprobó su historial de llamadas. Docenas de llamadas a Ángela, muchas de ellas en momentos en que Andrew estaba supuestamente en reuniones de negocios. Una galería de fotos completaba el cuadro. Selfies frente a paisajes exquisitos, instantáneas en restaurantes, hoteles. Ángela con una copa de champán en algún jet privado. Andrew y Ángela abrazados en la playa. Victoria guardó el teléfono y se hundió lentamente en el suelo del cuarto de baño. ¿Cómo había podido estar tan ciega? Todas las señales estaban delante de ella. Los gastos inexplicables, el extraño comportamiento de Andrew, su irritación ante cualquier pregunta sobre el negocio. Durante unos minutos se quedó allí sentada, aturdida por el descubrimiento. Entonces, algo en su interior hizo clic. Victoria se levantó, se lavó la cara con agua fría y salió decidida del cuarto de baño. Si Andrew había mentido sobre las Maldivas, ¿sobre qué más había mentido? ¿El negocio para el que había reservado $2 millones, acaso existía? Victoria se vistió, tratando de moverse metódicamente, sin dejarse llevar por sus emociones. Conocía la dirección de la oficina de Bennett Innovations, un local de moda en uno de los nuevos centros de negocios de Manhattan. Andrew nunca la había invitado allí, explicándole que era un lío creativo y proyectos secretos. Llamó a un taxi y 40 minutos después ya estaba frente al edificio de cristal del centro de negocios. En la recepción, una joven de sonrisa amable la saludó con una pregunta. ¿En qué puedo ayudarle? Me gustaría visitar la oficina de Bennett Innovations, dijo Victoria, intentando sonar segura de sí misma. La chica pasó el dedo por la pantalla de la tableta. ¿Tiene cita? No, yo... Victoria dudó un momento y decidió decir la verdad. Soy Victoria Bennett, la esposa del dueño de la empresa. Quería darle una sorpresa. Ah, ya veo. La sonrisa de la chica se hizo aún más amplia. Un segundo, voy a comprobar la información. Unos clics en la tableta y luego una ligera confusión en el rostro de la recepcionista. Qué raro, dijo. No tenemos ninguna empresa con ese nombre en nuestro sistema. Debe de haber un error, dijo Victoria, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Despacho de la 12ª planta, número 1207. La chica volvió a comprobar la información. La oficina 1207 era la sede de Global Technology. Llevaban más de un año ocupando el espacio. Victoria se quedó parada, sin saber qué decir. ¿Un error? Pero Andrew había mencionado esa dirección tan a menudo. Quizá, dijo al fin, la empresa ha cambiado de nombre recientemente. Vamos a ver, llamó la recepcionista. Tras una breve conversación, negó con la cabeza. No, no ha cambiado. Global Technology alquila esta oficina desde que se inauguró el centro de negocios.
Ya veo. Victoria intentó mantener la calma. ¿Hay otras oficinas en el edificio alquiladas a nombre de Andrew Bennett? Otra comprobación, otro movimiento negativo de la cabeza. Lo siento, no hay datos. Dando las gracias a la chica, Victoria salió del edificio. Fuera hacía sol, pero sentía como si una niebla se hubiera espesado a su alrededor. La oficina de la que Andrew le había hablado con tanto entusiasmo, en la que supuestamente trabajaba un equipo de 15 personas, sencillamente no existía. Sacó el teléfono y marcó el número del bufete que Lisa le había recomendado. «Necesito una consulta», dijo cuando la recepcionista descolgó el teléfono. «Hoy mismo. Es urgente». Una hora más tarde, Victoria estaba sentada en el despacho de James Richardson, especialista en derecho mercantil. «Señorita Hall», le dijo tras escuchar su historia, «por su descripción de la situación, parece grave. Permítame hacerle una pregunta directa. ¿Hay algún documento legal que pruebe su inversión en la empresa de su marido?» Victoria asintió. «Sí, firmamos un acuerdo de inversión. Aporté $2 millones como capital inicial, con la posibilidad de financiación adicional en función de los resultados». ¿Y se hizo algún tipo de seguimiento de los resultados? ¿Hubo informes provisionales para confirmar que los fondos se gastaron como estaba previsto? Victoria vaciló. Andrew proporcionaba informes, pero eran bastante generales, sin cifras ni detalles concretos. Richardson tomó nota en su cuaderno. Dice que no encuentra la oficina física de la empresa. ¿Y una dirección legal? ¿Dónde está registrada Innovaciones Bennett? No estoy segura, admitió Victoria. Había una dirección en el contrato, pero no la comprobé. Ya veo, asintió Richardson. Señorita Hall, recomiendo una investigación financiera inmediata. Podemos traer especialistas para que revisen todas las transacciones relacionadas con la empresa de su marido. ¿Cuánto tiempo llevará? Con la documentación adecuada, unos días. Pero debo advertirle que si sus sospechas se confirman y su marido ha hecho mal uso de los fondos de inversión, podría haber graves consecuencias legales, hasta el procesamiento penal. Victoria sintió que las náuseas le subían por la garganta. No quería creer que Andrés pudiera cometer un delito penal, pero los hechos hablaban por sí solos. «Lo entiendo», dijo. «Investiga. Quiero saber la verdad, sea cual sea». Al salir del despacho del abogado, Victoria se sintió extrañamente tranquila. Era como si el shock de descubrir el engaño y la infidelidad hubiera apagado temporalmente sus emociones, permitiéndole actuar racionalmente. Volvió a casa y se dirigió primero al despacho de Andrew. Ahora que la sospecha se había convertido en certeza, ya no le preocupaba violar su intimidad. En un cajón del escritorio encontró una carpeta con documentos sobre Innovaciones Bennett. El acuerdo de inversión, el plan de negocio, las presentaciones a posibles socios, todo parecía profesional. Pero ahora Victoria veía lo que antes se le había escapado: falta de concreción, redacción vaga, promesas grandilocuentes sin un plan claro de ejecución. La dirección registrada de la empresa conducía a un pequeño edificio de oficinas en un barrio poco llamativo. Una llamada al gerente confirmó sus peores temores. Bennett Innovations había alquilado allí un espacio minúsculo, ni siquiera una oficina completa, más bien un buzón para la correspondencia. Victoria pasó las horas siguientes recopilando datos para los abogados. Los extractos bancarios mostraban que el dinero de la cuenta de inversiones se transfería regularmente a la cuenta personal de Andrew, y de allí, en forma de dinero en efectivo o compras caras, se disolvía sin dejar rastro. Por la noche, el panorama estaba tan claro que no había lugar a dudas. El negocio de Andrew era una farsa, una hermosa cáscara sin sustancia. En 2 años le había sacado casi $3 millones que habían servido para lujosos viajes, restaurantes, joyas para su amante y Dios sabe qué más. Mientras la oscuridad caía por la ventana, Victoria se sentó en el salón semioscuro con una copa de vino.
El teléfono de Andrew seguía sobre la mesa, vibrando intermitentemente con los nuevos mensajes de Angela. No los abrió. Ya no tenía sentido. Su propio teléfono mostraba varias llamadas perdidas de Lisa y una de su padre. No contestó a ninguna. A las 9 en punto, Andrew envió un mensaje de texto. Llego tarde. Negociación complicada. Llegaré tarde. Otra mentira en una interminable cadena de engaños. Victoria envió una breve respuesta. Vale. No iba a montar una escena por teléfono. No. Esta conversación tendría que tener lugar cara a cara. Hacia las 11 oyó abrirse la puerta. Andrew entró silbando una melodía. «Cariño, ¿estás despierta?», gritó desde el pasillo. «En el salón», respondió Victoria sin moverse. Andrew entró con una sonrisa dibujada en el rostro. «Siento llegar tarde. Estos japoneses son unos auténticos adictos al trabajo, pero creo que por fin hemos llegado». Se detuvo al ver su teléfono sobre la mesa. Luego desvió la mirada hacia el rostro de Victoria y la sonrisa se le borró lentamente de la cara. «Te has olvidado el teléfono esta mañana», dijo con calma. Angela estaba muy preocupada por las entradas de la semana que viene. Andrew se congeló. Su rostro se tornó confuso por un momento. Luego trató de recomponerse. «Vic, mira, no es lo que piensas». «¿De verdad?», se levantó. «Entonces explícame qué es. Explica lo de las Maldivas cuando se supone que estás en Tokio. Explica una oficina que no existe. Explica un equipo de 15 personas que nadie ha visto nunca». Andrew abrió la boca y luego la cerró. Parecía un hombre pensando en posibles excusas y dándose cuenta de que ninguna funcionaría. «Puedo explicarlo», dijo finalmente. «Los negocios es complicado. Había dificultades que no quería echarte encima. Y Angela no es más que una consultora que contraté para trabajar con clientes internacionales». «Basta», Victoria sacudió la cabeza. «Hoy he estado en el centro de negocios. Allí no hay ninguna Bennett Innovations. He comprobado la dirección del domicilio social. Es un apartado de correos. He visto los extractos bancarios». Con cada palabra que decía, Andrew parecía encogerse físicamente. Sus hombros se hundieron, su confianza desapareció. «Vic, escucha». «No», le interrumpió ella. «No escucharé más mentiras tuyas. 2 años, Andrew. 2 años utilizándome como cajero automático para financiar tu aventura. 3 millones de dólares en playas, restaurantes y joyas para tu amante». «Eso no es cierto», objetó, pero no había convicción en su voz. «Entonces, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el negocio? ¿Dónde hay algo de verdad en lo que me has contado?» Andrew se desplomó en su silla, con el rostro contorsionado. Iba a devolverlo todo. «En cuanto al proyecto con los japoneses, no existe», le cortó Victoria, «como todo lo demás». Se hizo un gran silencio en la habitación. Victoria miró fijamente al hombre que amaba, al hombre en quien confiaba, al hombre que había convertido su matrimonio en un elaborado plan para hacer dinero. «¿Y ahora qué?», preguntó Andrew. Había una nota lastimera en su voz. «Vic, sé que metí la pata, pero podemos arreglarlo. Te quiero, de verdad». «Fuera», dijo en voz baja. «¿Qué? Sal de mi casa, ahora mismo». «Pero, Vic, tenemos que hablar, tenemos que discutir». «Lo discutirás con mis abogados». Lo miró directamente a los ojos. «Tienes 10 minutos para recoger tus cosas y desaparecer. Después, llamaré a seguridad». Andrew quiso decir algo, pero cambió de idea. Se levantó despacio y se dirigió al dormitorio. Victoria le oyó abrir armarios y meter cosas en una bolsa. Unos minutos después apareció en la puerta del salón, con 2 bolsas de viaje en la mano. «Vic, por favor». «Adiós, Andrew», dijo dándose la vuelta. Cuando la puerta se cerró tras él, Victoria se hundió en el sofá. Extrañamente, no había lágrimas, solo devastación y agotamiento, como si acabara de correr una maratón. Todas esas discusiones con su padre, los resentimientos, los ultimátums. ¿Y para qué?
para demostrar su independencia y su capacidad de decisión, para demostrar que podía construir su vida sin depender de la aprobación familiar. Y al final, resultó que su padre siempre había tenido razón. Andrew se había casado con su dinero, no con ella. Victoria cogió el teléfono y abrió sus contactos. Su dedo se congeló sobre el número de su padre. Hacía más de un año que no tenía una conversación real con él. Sus escasas interacciones se limitaban a conversaciones formales sobre el negocio familiar. El orgullo le exigía manejarlo ella misma, no mostrar debilidad, no admitir un error. Pero el sentido común decía otra cosa. Jonathan Hall no era solo su padre. Era uno de los hombres de negocios más poderosos del país, con un ejército de abogados y contactos en todas las esferas. Si alguien podía ayudar a desenredar esta maraña de mentiras y llevar a Andrew ante la justicia, era él. Victoria respiró hondo y pulsó el botón de llamada. Un pitido, un segundo, un tercero. Al cuarto, llegó la voz de su padre. ¿Victoria? Su tono era de sorpresa y cautela. «Papá», le tembló la voz a traición e hizo una pausa para recobrar la compostura. «Necesito que me ayudes». Jonathan Hall no hizo ni una sola pregunta. No le recordó sus advertencias. No le dijo, «Te lo dije». «Estoy en el primer vuelo que salga», dijo simplemente. «Aguanta, cariño. Pronto estaré allí». Cuando Victoria terminó de hablar, las lágrimas corrieron por sus mejillas, las primeras que sentía desde que había descubierto la traición de su marido. No eran lágrimas de pena o arrepentimiento, sino de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. La luz de la mañana disipaba los restos de la penumbra nocturna sobre la terminal privada del aeropuerto John F. Kennedy. Victoria estaba de pie junto a la ventana panorámica, observando cómo se acercaba suavemente al edificio el elegante Gulfstream blanco con el logotipo de Hall Media en la cola. Había pasado la noche en vela recopilando documentos, revisando declaraciones, elaborando una cronología de las mentiras y traiciones de Andrew. Las puertas de la terminal se abrieron y 4 hombres trajeados con maletines de cuero, el equipo jurídico de su padre, entraron en la sala de espera. Saludaron cortésmente a Victoria con la cabeza y tomaron posiciones en la salida del aeródromo. Unos minutos más tarde, la pasarela se acercó al avión y Jonathan Hall fue el primero en embarcar. A sus 65 años, seguía siendo esbelto y enérgico, con una espesa cabellera gris y una mirada penetrante. Magnate de los medios de comunicación que había construido un imperio de la nada, se había ganado la reputación de no olvidar nunca el rencor y de pagar siempre las deudas. Ahora, bajando por la pasarela, parecía la personificación del poder frío y calculador. Pero cuando sus miradas se cruzaron a través del cristal, Victoria vio en los ojos de su padre algo que no había visto en mucho tiempo: calidez y preocupación. No por el imperio ni por el dinero, sino por ella. Las puertas se abrieron y Jonathan dio un paso rápido hacia su hija. Sin palabras, se limitó a abrazarla, con fuerza y seguridad, como había hecho cuando ella había acudido a él de niña con las rodillas rotas o por una derrota en las Olimpiadas escolares. «Papá», dijo Victoria en voz baja, sintiendo que los pocos visitantes de la terminal observaban su encuentro con curiosidad. «Estoy aquí», respondió él con sencillez, separándose y escrutando su rostro. «Pareces cansada». «No he dormido, he estado preparando documentos». Victoria señaló con la cabeza una gruesa carpeta que había sobre la silla. «Está todo aquí. Declaraciones, contratos, pruebas». Jonathan apenas echó un vistazo a la carpeta y volvió a mirar a su hija. «Más tarde. Primero, un café. Parece a punto de caerse». Hizo una señal a uno de los hombres que le acompañaban. Este se dirigió inmediatamente al mostrador de la cafetería, mientras Jonathan conducía suavemente a Victoria a una mesa apartada en un rincón del vestíbulo. «Papá, ahora no es el momento de... Siempre es el momento del café»,
la interrumpió, sentándola, sobre todo antes de una batalla. Cuando se quedaron solos en la mesa, Jonathan le hizo por fin la pregunta que ella llevaba esperando desde su conversación telefónica. ¿Cómo es de grave? Victoria respiró hondo. No tenía sentido suavizar la verdad. 3 millones. El negocio en el que invertí es una farsa. La oficina no existe. No hay empleados. Andrew usó el dinero para sí mismo y su amante. Ella esperaba una reacción. Ira, decepción, incluso triunfo porque sus predicciones se habían hecho realidad. Pero su padre permaneció impenetrable. Entiendo, dijo con voz uniforme. ¿Ha llegado ya Richard Donovan? Richard Donovan era el jefe del departamento jurídico de Hall Media, un hombre cuyo nombre ponía nerviosos incluso a los empresarios más poderosos. Sí, allí con los demás. Victoria señaló con la cabeza al grupo de hombres que hablaban en voz baja junto a la salida. Bien. Jonathan cogió 2 tazas de café de manos del ayudante que regresaba y le entregó una a su hija. Tómate un trago. Ya me contarás los detalles más tarde. La bebida caliente despertó la mente adormecida por la noche en vela. Victoria sintió una oleada de energía y asintió agradecida a su padre. ¿Sabes dónde está Andrew ahora? Preguntó Jonathan dando un sorbo a su taza. Le eché anoche, pero esta mañana he recibido un mensaje. Quiere que nos veamos, que hablemos. Escribe que todo puede explicarse. Jonathan canturrió. Claro que quiere hablar. Se dio cuenta de que la gallina de los huevos de oro podría salir volando. Victoria refunfuñó ante la burda comparación, pero no pudo oponerse. De hecho, era eso. He concertado una cita para las 2 en el piso, dijo. Dijo que estaba lista para escuchar su explicación. No sabe que has venido en avión. Una leve sonrisa rozó los labios de Jonathan. No una sonrisa cálida, sino más bien la sonrisa de un jugador de ajedrez que ve el camino hacia el inevitable jaque mate. Bien, terminó su café y se levantó. Entonces vamos a prepararnos para el invitado. Tras los cristales tintados del Mercedes ejecutivo, Nueva York parecía una ciudad diferente, más ordenada, más lógica. Victoria miró los rascacielos que flotaban a su alrededor, sintiéndose extrañamente tranquila. Por la noche, mirando los documentos, había sentido rabia, resentimiento, humillación. Ahora, sentada junto a su padre, solo sentía una fría determinación. ¿Te das cuenta de que desde el punto de vista legal nuestra posición es intachable, verdad? Dijo Jonathan, mirando los papeles que le había dado su hija. El acuerdo de inversión está bien redactado. Andrew violó prácticamente todas las cláusulas. Esto no es solo un divorcio, Victoria. Es un caso penal. Lo sé, replicó ella, pero no estoy segura de querer llevarlo a los tribunales. Significaría un escándalo público, y todo el mundo hablaría de mi relación con Andrew. Jonathan la miró pensativo. ¿Te importa más la publicidad o el hecho de que Andrew pueda acabar en la cárcel? Victoria se apartó de la ventana. La respuesta sincera le resultaba más difícil de lo que quería admitir. Ambas cosas. A pesar de todo lo que ha hecho, no quiero arruinarle la vida. No estaba pensando en tu vida cuando te engañó, señaló Jonathan, pero sin juzgar, solo constatando el hecho. Eso no significa que tenga que rebajarme a su nivel. Su padre sonrió de repente, realmente, con orgullo. Siempre fuiste mejor que todos nosotros, Vic, tanto en carácter como en moral. De acuerdo, lo haremos a tu manera. Le ofreceremos un trato, un reembolso y un divorcio tranquilo a cambio de que no nos procese. No puede devolver 3 millones, dijo Victoria. No tiene tanto dinero. Lo gastó todo en esta mujer. Tal vez. Jonathan cerró el expediente. Pero tiene una reputación, perspectivas profesionales, libertad. Todo ello podría sacrificarse si la alternativa fuera una pena de prisión por fraude. A las 2, el ático de Victoria se había convertido en un cuartel general improvisado. En el salón,
3 abogados estaban sentados, extendiendo documentos sobre la mesa del comedor. En el despacho, Donovan hablaba por teléfono con la fiscalía. El propio Jonathan estaba sentado en un sillón, revisando notas en un portapapeles. «Papá, no creo que necesitemos todo este ejército para hablar con Andrew», dijo Victoria, observando los preparativos. «Parecería una demostración de fuerza», terminó papá por ella. «Exactamente. Andrew tiene que darse cuenta de una vez a lo que se enfrenta, sin ilusiones, sin esperanzas de que pueda salirse con la suya». A las 2 en punto, el interfono anunció la llegada de Andrew. Victoria respiró hondo, intentando calmar los latidos acelerados de su corazón. Hasta ese momento, todo había parecido un sueño surrealista. La llegada de su padre, los abogados, los planes. Ahora que estaba a punto de producirse un enfrentamiento real, todas las emociones que había reprimido con tanto cuidado volvieron a ella. «Me reuniré con él», dijo, dirigiéndose a la puerta. Andrew tenía un aspecto diferente al de ayer. Había perdido la confianza en sí mismo, su rostro era más delgado y tenía sombras bajo los ojos. Pero su postura seguía teniendo el carisma que una vez había conquistado a Victoria. «Vic», comenzó, apenas cruzando el umbral. «Gracias por aceptar hablar. Sé que metí la pata, pero no es lo que parece. Puedo arreglarlo, de verdad». Vaciló, fijándose en la gente que había en el salón a espaldas de Victoria. Su mirada pasó de un rostro a otro hasta detenerse en Jonathan Hall. Victoria sintió físicamente que Andrew se tensaba, como una cuerda estirada hasta el punto de ruptura. «Jonathan», dijo, tratando de mantener la sonrisa, «no sabía que estabas en la ciudad». «Visita especial», contestó Hall sin levantarse de la silla. «Por asuntos familiares». Andrew desvió la mirada hacia Victoria, con un destello de comprensión y algo parecido al miedo en los ojos. «Vic», dijo en voz baja, «creía que íbamos a hablar en privado». «Pasa, Andrew», Victoria señaló el sofá. «Esta va a ser una conversación seria. Creo que será mejor que te sientes». Andrew dudó unos instantes, como si calculara las posibilidades de escapar. Luego, decidido, entró en el salón y se sentó en el borde del sofá, manteniendo la confianza. «Ahora», intentó tomar la iniciativa, «me doy cuenta de que la situación parece ambigua, pero tengo una explicación para todo lo que está pasando». «¿La tiene usted?» Jonathan se adelantó. «Me gustaría oírla. Explícame a dónde fueron a parar los $3 millones de inversión. Explícame por qué la oficina de tu empresa solo existe sobre el papel. Explícame por qué te gastaste el dinero de mi hija en una amante». El rostro de Andrew palidecía con cada palabra. Tragó saliva convulsivamente, desviando la mirada de Jonathan a Victoria. «Es un malentendido», dijo finalmente. «El negocio aún está en pañales. Sí, puede que haya cometido algunos errores en la gestión financiera, pero...» «¿Errores?», le interrumpió Donovan levantándose del escritorio con los documentos. «Permítame que me presente, Richard Donovan, consejero general de Hall Media. Lo que usted llama bismo, señor Bennett, se define legalmente como fraude, tergiversación intencional para obtener ganancias financieras. Estimamos que ha malversado aproximadamente $3 millones. Andrew bajó la cabeza como si se rindiera ante el peso de los cargos, pero al cabo de un momento se enderezó, con un nuevo brillo en los ojos. «No pueden demostrar que actué con malicia», dijo. «Sí, quizá fui demasiado optimista en mis planes. Quizá cometí errores de gestión. Pero acusarme de fraude, eso requeriría una prueba de intención». Donovan abrió en silencio su portátil y giró la pantalla para que Andrew pudiera verla. En ella se abría una tabla con fechas y cantidades. «Aquí están las transferencias de la cuenta de la empresa a tu cuenta personal», dijo el abogado. «Y aquí están tus gastos. Una joyería en la Quinta Avenida, un hotel boutique en las Maldivas, un jet privado a París».
todo pagado con fondos que estaban destinados al desarrollo del negocio. Eran viajes de negocios, intentó objetar Andrew. Me reunía con posibles inversores, buscaba nuevas oportunidades para la empresa. En las Maldivas, Jonathan enarcó una ceja. Con la señorita Angela Parker, que, por lo que sabemos, es modelo y no tiene nada que ver con la empresa. Andrew se puso aún más pálido. «¿Cómo? Tenemos fotografías», dijo Jonathan con sencillez, «y sus registros telefónicos, y el testimonio del personal de los hoteles en los que te alojaste. ¿Quieres seguir negando lo evidente?» Victoria vio cómo la confianza de Andrew se desvanecía a cada segundo que pasaba. Sus hombros se desplomaban, su rostro decaía, parecía acorralado. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó finalmente con voz apagada. «Justicia», respondió Jonathan, «reparaciones y garantías de que no volverás a acercarte a mi hija», asintió a Donovan, que colocó un documento delante de Andrew. «Esto es un acuerdo de devolución», explicó el abogado. «Admites que te apropiaste indebidamente del dinero de la señora Bennet y te comprometes a devolver la cantidad total con intereses en un plazo de 5 años». «No dispongo de tanto dinero», negó Andrew con la cabeza. «Lo sabemos», asintió Donovan. «Por eso el mecanismo de devolución también está explicado aquí. El 50% de todos tus futuros ingresos se transferirá automáticamente a la cuenta de la señora Bennet hasta que se salde la deuda. Además, tendrás que vender todas las propiedades adquiridas con ese dinero». Andrew parecía como si le hubieran dado una patada en el culo. «Me arruinaría», susurró. «Tal vez», estuvo de acuerdo Jonathan, «pero la alternativa es mucho peor». «¿Qué alternativa?» «La cárcel», respondió Hall con sencillez. «El fraude extorsivo es un delito penal, Andrew. De 5 a 15 años de prisión, más la confiscación total de la propiedad, más la imposibilidad de trabajar nunca en finanzas. Eso no es una amenaza, es un hecho. La elección es tuya». Andrew volvió la mirada hacia Victoria, con una mirada suplicante. «Vic, podemos resolver esto entre nosotros, sin abogados ni amenazas. Sé que me equivoco, pero...» «No te equivocaste, Andrew», dijo Victoria en voz baja. «Me engañaste deliberadamente. Me utilizaste, gastando mi dinero en tu amante. Eso no es un error, es traición». «Te quería», dijo. «Te juro que te quería». «Tal vez», se encogió de hombros, «pero no lo suficiente para ser sincera». Andrew bajó la cabeza, admitiendo la derrota. «¿Qué pasa si firmo?» «Conservarás tu libertad», respondió Donovan. «No presentaremos cargos penales, pero tendrás que aceptar unas condiciones de divorcio que excluyan por completo cualquier reclamación sobre los bienes de la señora Bennet y, por supuesto, firmar un acuerdo de confidencialidad». Andrew se quedó inmóvil, mirando los documentos que tenía delante. Se hizo un gran silencio en la habitación. «¿Puedo pensármelo?», preguntó por fin. «Tienes 1 hora», respondió Jonathan. «No más que eso. Me gustaría hablar con Victoria». «A solas», añadió Andrew mirando a los abogados. Jonathan se volvió hacia su hija, pidiéndole en silencio su decisión. Victoria asintió. «5 minutos», dijo Hall. «Estaremos en el estudio». Cuando estuvieron solos, Andrew se acercó a Victoria, deteniéndose a unos metros de ella. «¿Por qué lo has llamado?», preguntó con resentimiento en la voz. «Podríamos haberlo solucionado solos». «¿Por qué?», preguntó Victoria. «Habrías mentido otra vez, inventado una nueva historia, prometido compensarle, y un mes después habría vuelto a pasar lo mismo». «Te quería», repitió. «Todavía te quiero, pero no tanto como para renunciar a Angela», dijo Victoria. Andrew se quedó sin respuesta. Bajó los ojos admitiendo que ella tenía razón. «Me doy cuenta de que lo he estropeado todo», dijo por fin. «Pero, ¿de verdad quieres que pague la mitad de mis ingresos durante el resto de mi vida? Eso es demasiado cruel, Vic». «¿No fue cruel engañarme durante 2 años?»,
preguntó, sintiendo que la rabia aumentaba en su interior. ¿Gastar mi dinero en otra mujer no fue cruel? Soy culpable, lo admito. Alargó la mano, intentando tocarle el hombro, pero Victoria se apartó. Pero dame la oportunidad de enmendarlo, sin todas estas pesadillas legales. Ya has tenido tu oportunidad, Andrew. Hace 2 años, cuando te confié mi dinero, lo echaste a perder. La ira brilló en sus ojos, rápida, casi imperceptible, pero Victoria la captó. La máscara del remordimiento desapareció por un momento, revelando su verdadero rostro, calculador, cínico, acostumbrado a conseguir lo que quería. «Te arrepentirás de esto», dijo en voz baja. «Tu padre no es todopoderoso». «¿Es eso una amenaza?», preguntó Victoria con calma. Andrew recapacitó rápidamente, volviendo a poner cara de arrepentimiento. «No, claro que no. Es que estoy disgustado. Olvídalo». La puerta del despacho se abrió y Jonathan y los abogados volvieron a la sala. «Se acabó el tiempo», dijo Hall. «¿Cuál es tu decisión, Andrew?» Andrew se enderezó, recuperando algo de dignidad. «Firmaré», dijo. «Pero con una condición. La indemnización debe reducirse. 3 millones es más de lo que he gastado». «Eso está fuera de discusión», dijo Donovan. «La cantidad se basa en extractos bancarios e incluye no solo los gastos directos, sino también el lucro cesante y los daños morales». «Entonces aumente el plazo de pago», insistió Andrew. 5 años no es realista. 10 sería más justo. Jonathan miró a su hija. Victoria asintió brevemente. «De acuerdo», dijo Hall. 10 años, pero el porcentaje sigue siendo el mismo, 50 de todos los ingresos. 30, intentó regatear Andrew. 40, le cortó Jonathan. Y esta es la última oferta. Andrew comprendió que seguir regateando era inútil. «Estoy de acuerdo», dijo por fin. «¿Dónde firmo?» La hora siguiente transcurrió en un tenso silencio, solo interrumpido por el susurro de las páginas que pasaban y el chirrido de un bolígrafo. Andrew firmó un documento tras otro, aceptando unas condiciones que en la práctica significaban la esclavitud económica durante la próxima década. Pero ese era el precio de la libertad, de la cárcel y del procesamiento. Cuando se estampó la última firma, Donovan recogió los papeles y asintió a Jonathan. «Todo está en orden. Los papeles se registrarán hoy». Andrew se levantó. Parecía 10 años más viejo. «¿Y ahora qué?», preguntó con voz cansada. «Ahora te vas», contestó Jonathan, «fuera de esta casa y de la vida de mi hija, para siempre». Andrew se volvió hacia Victoria, con una mezcla de pesar y rabia en los ojos. «Adiós, Vic», dijo. «Espero que encuentres lo que buscas». Victoria no contestó. Vio cómo el hombre al que había amado, en el que había confiado, al que había elegido en contra de los deseos de su padre, se alejaba de su vida. No hubo lágrimas ni arrepentimiento, solo cansancio y un extraño alivio. Cuando la puerta se cerró tras Andrew, Jonathan se acercó a su hija y le rodeó los hombros con el brazo. «¿Te encuentras bien?», preguntó. «Lo estaré», respondió Victoria. «Con el tiempo». «No volverá», le aseguró su padre. «Nos encargaremos de ello». Victoria asintió, sabiendo que las palabras de su padre eran algo más que un simple consuelo. Jonathan Hall siempre cumplía sus promesas, sobre todo cuando se trataba de proteger a su familia. «Gracias, papá», dijo. «Por todo». Jonathan sonrió, una sonrisa suave y paternal. «Para eso está la familia, cariño, para estar a tu lado cuando las cosas son difíciles». Victoria se apretó contra su hombro, como cuando era niña, cuando el mundo parecía demasiado complicado y aterrador. En ese momento, se sintió agradecida de que, a pesar de todos los desacuerdos y resentimientos, tuviera un padre dispuesto a volar al otro lado del país a la primera llamada. Tal vez Andrew tuviera razón en una cosa. Estaba a punto de encontrar lo que buscaba.
solo que ahora se daba cuenta de que no era huir de su familia o demostrar su independencia. Era algo más profundo y significativo, comprenderse a sí misma y su lugar en el mundo. Pero eso vendría después. Por el momento, solo necesitaba superar ese día, el día en que su matrimonio se había derrumbado, pero quizá había comenzado el camino hacia algo nuevo y mejor. Victoria se asomó a la ventana panorámica de su ático y contempló la lluvia primaveral que caía sobre Nueva York. Habían pasado 3 meses desde el día en que su mundo se puso patas arriba, desde la revelación de Andrew, la llegada de su padre y la firma de los papeles que ponían fin formalmente a su matrimonio. En ese tiempo habían cambiado muchas cosas. El piso ya no le parecía demasiado vacío ni demasiado grande. Ahora era su espacio, solo suyo. Victoria se había deshecho de cosas que le recordaban a Andrew y había introducido elementos nuevos que reflejaban su propio gusto y no un compromiso entre dos personas. El timbre del interfono interrumpió sus cavilaciones. Victoria sonrió al mirar la pantalla. Su padre había llegado exactamente a la hora acordada, como siempre. «Sube, papá», dijo por el interfono y se apartó de la ventana para saludar a su invitado. Sus almuerzos semanales se habían convertido en una nueva tradición. Jonathan se quedó en Nueva York más tiempo del que había planeado en un principio, traspasando la mayor parte de sus asuntos a sus ayudantes en California. No lo dijo explícitamente, pero Victoria lo comprendió. Su padre quería estar a su lado mientras ella se recuperaba de la traición. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Jonathan Hall entró en el piso con una botella de vino en una mano y un pequeño paquete en la otra. «Vic», sonrió, besando a su hija en la mejilla. «Estás preciosa». «Gracias, papá», aceptó el vino. «¿Chateau Margaux? ¿Has decidido celebrar algo especial?» «Tal vez», respondió él crípticamente tendiéndole un paquete. «Es para ti». Victoria desdobló el papel y encontró una cajita. Dentro había una estatua de plata en miniatura de un ave fénix con las alas desplegadas. «La encontré en un anticuario del Soho», explicó Jonathan. «Me recordó a ti. ¿Un fénix?» Victoria enarcó una ceja observando la delicada obra. «¿Estás insinuando que he resurgido de mis cenizas?» «¿No es así?», se encogió de hombros. «En los meses transcurridos desde entonces, has rehecho tu vida, has vuelto a trabajar en la fundación, has iniciado nuevos proyectos. Yo diría que es un renacimiento impresionante». Victoria sonrió y colocó la estatuilla sobre la repisa de la chimenea. «Gracias, papá. Es simbólico». Se dirigieron a la cocina, donde Victoria ya había preparado la cena, platos sencillos pero exquisitos que había aprendido a cocinar en los últimos meses. Otro pequeño logro en su nueva vida independiente. «¿Cómo van las cosas en la fundación?», preguntó Jonathan mientras se sentaban a la mesa. «Bien», respondió Victoria mientras ponía la comida en los platos. «El nuevo programa educativo ya está funcionando en 3 distritos. Los resultados son alentadores. La tasa de escolarización ha aumentado un 15%. «Bien», asintió Jonathan. «¿Y tus propios proyectos? ¿Esa incubadora de mujeres empresarias que mencionaste?» Victoria vaciló, dando un sorbo a su vino. «Avanza, pero más despacio de lo que esperaba. Está resultando más difícil de lo que pensaba encontrar un local adecuado en el centro de la ciudad». «Yo podría ayudar», se ofreció papá. «La empresa tiene un espacio sin utilizar que...» «Gracias, papá», le interrumpió Victoria con suavidad. «Pero quiero hacerlo yo. Es importante para mí». Jonathan miró a su hija con atención y asintió lentamente. «Lo entiendo», dijo. «Que sepas que la oferta sigue en pie». Comieron en un cómodo silencio hasta que Victoria decidió hacer una pregunta que le rondaba la cabeza desde hacía tiempo. «¿Alguna noticia sobre Andrew?» Jonathan levantó la vista de su plato. «¿Por qué quieres saberlo?» «Solo curiosidad». Victoria se encogió de hombros. «No lo echo de menos, si te refieres a eso.
Solo quiero saber si está cumpliendo los términos del acuerdo. Su padre dejó el tenedor a un lado y se secó los labios con la servilleta, obviamente considerando su respuesta. Se mudó a Chicago, dijo al fin. Consiguió trabajo en una pequeña empresa de consultoría. El sueldo es mucho más bajo de lo que está acostumbrado, pero el 40% va a tu cuenta. ¿Eso es todo?, preguntó Victoria, intuyendo que su padre no le estaba contando algo. Jonathan suspiró. Había intentado ponerse en contacto con algunos de sus antiguos contactos aquí, en Nueva York. Al parecer, quería recuperar su antigua posición en la comunidad empresarial. Pero, digamos que su reputación ahora dejaba mucho que desear. ¿Te encargaste de eso? No había reproche en la voz de Victoria, solo curiosidad. No hice nada, respondió Jonathan mirándola a los ojos. Simplemente no impedí que se difundiera la noticia. Las noticias vuelan en nuestro círculo, ya lo sabes. Victoria asintió. Sabía cómo funcionaba el mundo. Las relaciones comerciales basadas en la confianza se arruinaban para siempre si alguien rompía las reglas no escritas. ¿Está Angela con él?, preguntó tras una pausa. No, sacudió Jonathan con la cabeza. Se quedó en Nueva York. Por lo que sé, ha encontrado un nuevo patrocinador, algún productor de Hollywood. Victoria sonrió con amargura. No me sorprende. ¿Te arrepientes?, preguntó papá bruscamente. De cómo han salido las cosas, pensó Victoria, mirando por la ventana la ciudad empapada por la lluvia. Me arrepiento de haber estado tan ciega, respondió finalmente, por no haber visto lo evidente, de haber perdido el tiempo con un hombre que no valía la pena, pero de la ruptura en sí, no me arrepiento de eso. Jonathan asintió, claramente satisfecho con la respuesta. Siempre has sido fuerte, Vic, más fuerte de lo que crees. No tan fuerte como tú, dijo con una leve sonrisa. Diferentes tipos de fuerza, se encogió de hombros papá. Puedo ser fuerte en los negocios, tomar decisiones difíciles sin pestañear, pero emocionalmente, siempre has sido más fuerte en eso. Aquella confesión sorprendió a Victoria. Jonathan Hall rara vez hablaba de sentimientos, prefería demostrar su amor y cariño con hechos más que con palabras. Hablando de decisiones empresariales, dijo, cambiando de tema, he recibido una propuesta interesante de Sarah Chen. Sarah Chen era la directora de una importante empresa tecnológica, una de las pocas mujeres en ese puesto en Silicon Valley. ¿Qué tipo de oferta?, preguntó Victoria, agradecida por el cambio de tema. Quiere que Hall Media sea uno de los principales inversores en su nueva plataforma educativa, un proyecto muy ambicioso, educación en línea para regiones con acceso limitado a las escuelas. Victoria se animó. Eso suena a algo en lo que podría estar interesada nuestra fundación. Eso es exactamente lo que estaba pensando, asintió Jonathan. De hecho, es una combinación de la tecnología de Sarah y nuestra experiencia en proyectos educativos. He hablado con ella de ti. Estaría encantada de colaborar. ¿Conmigo?, se sorprendió Victoria. ¿Por qué? Porque estás haciendo un gran trabajo en la fundación, respondió papá con sencillez. Tus iniciativas educativas muestran resultados reales. Sarah valora la experiencia práctica, no solo las teorías. Victoria sintió una inesperada oleada de calidez. Su padre no solía elogiar su trabajo de forma tan directa. Me lo pensaré, dijo. Parece interesante. Después de cenar fueron al salón. Jonathan se sentó en un sillón con una copa de coñac y Victoria se sentó en el sofá con las piernas recogidas, una costumbre de la infancia que siempre hacía sonreír a su padre. ¿Cuándo vuelves a California?, preguntó ella. La semana que viene, respondió Jonathan. No puedo dirigir la empresa por videoconferencia eternamente. Victoria asintió. Sabía que ese momento llegaría. Su padre volvería a su vida y ella continuaría con la suya. Extrañamente, el pensamiento ya no le causaba ansiedad como antes. Tú... Jonathan vaciló, algo atípico en él. Podrías venir conmigo, solo un rato.
La finca está vacía, la piscina se limpia todas las semanas. Te encantaría. Victoria sonrió suavemente. Gracias, papá, pero no estoy preparada para dejar Nueva York. Mi vida está aquí, mi trabajo. Lo entiendo, asintió, y Victoria vio algo parecido al orgullo en sus ojos. La oferta sigue en pie, siempre. Hablaron largo rato de negocios, de política, de los nuevos proyectos de la fundación, pero no sobre el pasado, no sobre Andrew, no sobre los 2 años en que su relación se había tensado por las decisiones de ella. Esos temas habían quedado atrás, aunque no completamente olvidados. Cuando Jonathan se marchó, abrazó a su hija más fuerte que de costumbre. Estoy orgulloso de ti, Vic, dijo. Siempre lo he estado. Incluso cuando me casé con Andrew en contra de tus advertencias, no pudo resistirse a la pregunta. Sobre todo entonces, respondió él bruscamente. Porque seguiste a tu corazón, a tu intuición. El hecho de que se equivocara en este caso concreto no lo hacía menos honorable. Victoria no pudo contestar, pero abrazó más fuerte a su padre. A la mañana siguiente amaneció despejado y soleado, como si la lluvia de la noche hubiera disipado todas las nubes. Victoria se levantó temprano, sintiéndose inusualmente enérgica y decidida. Tras una ducha y un desayuno rápido, no fue a la oficina de la fundación, como de costumbre, sino a Brooklyn, un barrio que había pensado como posible ubicación de su incubadora. Los edificios eran antiguos pero con carácter, antiguos espacios industriales que poco a poco se estaban transformando en espacios para empresas creativas, justo lo que necesitaba para el proyecto que tenía en mente. La cita con el agente inmobiliario era a las 10 de la mañana. Un hombre de mediana edad y sonrisa amable la esperaba a la entrada del viejo edificio de ladrillo. «¿Señorita Hall?», preguntó tendiéndole la mano. «Jeff Morrison. Encantado de conocerla». «Igualmente», sonrió Victoria. «Este edificio parece interesante». «Ah, aún no ha visto el interior», respondió el agente con entusiasmo, abriendo la puerta. «Una antigua imprenta, construida en 1910. Se han conservado las vigas de madera y las paredes de ladrillo originales. El espacio está completamente listo para ser reformado a su gusto». Subieron por la amplia escalera hasta el 3er piso. Cuando el agente abrió la puerta, Victoria se quedó paralizada en el umbral, asombrada por lo que veía. El enorme espacio estaba inundado de luz por las altas ventanas. Suelos de madera, vigas en el techo, ladrillos a la vista. Todo daba una sensación industrial y acogedora al mismo tiempo. «Tiene unos 600 metros cuadrados», continuó Morrison sin darse cuenta de su reacción. «Se puede dividir fácilmente en oficinas, zonas comunes y salas de conferencias. Las comunicaciones se han modernizado recientemente y es posible instalar cualquier equipo que necesites». Victoria caminó despacio por la sala vacía, imaginando qué aspecto tendría cuando estuviera llena de gente, mujeres jóvenes con ambición e ideas que solo necesitaban una oportunidad como la que ella había tenido una vez. «Acepto», dijo, sin esperar a que terminara la presentación. El agente parpadeó sorprendido. «¿Estás segura? Normalmente los clientes piden tiempo para pensar, para comparar distintas opciones». «Estoy segura», asintió Victoria. «Esto es exactamente lo que estaba buscando». «Estupendo». Morrison resplandeció. «Entonces vamos a discutir las condiciones del contrato de arrendamiento». A la hora de comer, todas las formalidades estaban resueltas y Victoria era oficialmente inquilina para los próximos 5 años. Al salir del edificio, sintió una extraña excitación, una mezcla de ansiedad y entusiasmo que surge al empezar algo nuevo, algo verdaderamente propio. En lugar de ir a la oficina, decidió dar un paseo. Hacía un día precioso, cálido y soleado, como solía ser en Nueva York después de una lluvia primaveral.
Victoria caminó por las calles de Brooklyn, observando a la gente, mirando en las pequeñas tiendas y cafés, imaginando cómo este lugar formaría parte de su nueva vida. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de Lisa. He oído que has comprado una casa en Brooklyn. Las noticias vuelan en nuestro círculo. ¿Cenamos esta noche? Quiero saberlo todo. Victoria sonrió. Estaba claro que Jeff Morrison no había perdido el tiempo en informar a todos los interesados del trato con la hija de Jonathan Hall. A las 7 en Mario's, contestó ella. Perfecto. Nos vemos entonces. Victoria colgó el teléfono y siguió caminando. Llegó al paseo marítimo, desde donde tenía una vista de Manhattan, rascacielos relucientes, con su ático en algún lugar entre ellos. Extrañamente, el barrio le parecía ahora lejano y extraño, mientras que el Brooklyn industrial le parecía cercano y entrañable. Quizá debería pensar en mudarme. Se le pasó por la cabeza una idea que descartó de inmediato por precipitada. Un gran cambio de vida en un día era suficiente. Por la noche, sentada con Lisa en un acogedor restaurante italiano, le habló de sus planes. Crear un espacio donde las mujeres empresarias pudieran conseguir no solo una oficina e infraestructura, sino también apoyo, tutoría, acceso a inversores. Es una gran idea, Vic, alzó la copa Lisa, por los nuevos comienzos. Chocaron las copas y Victoria sintió que los últimos meses de tensión y dolor retrocedían, dando paso a algo nuevo. Esperanza, entusiasmo, sed de actividad. ¿Sabes?, dijo Lisa, dando un sorbo a su vino, cuando ocurrió todo lo de Andrew, temí que te derrumbaras. Yo también tenía miedo, admitió Victoria con sinceridad. Pero entonces me di cuenta de que él no valía la pena. No merecía mis lágrimas, mi dolor, mi tiempo. Así que decidiste canalizar esa energía en algo constructivo. Algo así, sonrió Victoria. Sabes, todos estos meses he estado pensando, ¿por qué tardé tanto en ver la verdad? ¿Por qué dejé que me utilizara? Lisa miró a su amiga detenidamente, sin interrumpirla. Y me di cuenta de que era porque quería demostrar mi independencia, continuó Victoria. Demostrar a mi padre, a todos los que me rodeaban, a mí misma, que podía tomar decisiones sin tener en cuenta mi apellido, mi fortuna, las expectativas de los demás. Andrew era parte de esa prueba, una forma de afirmar mi independencia. ¿Y ahora?, preguntó Lisa en voz baja. Y ahora me doy cuenta de que la verdadera independencia no es oponerse a los demás, no es rebelarse por rebelarse. Es la capacidad de escuchar tu voz interior y seguirla, aunque a veces coincida con lo que dicen los demás. Lisa meneó la cabeza pensativamente. Sabes, Vic, has cambiado, en el buen sentido, te has vuelto más tranquilo, más seguro de ti mismo. ¿Tú crees? Victoria sonrió. Puede ser. Acabo de dejar de malgastar energía luchando contra molinos de viento. Pasaron el resto de la velada hablando de planes para el futuro. El proyecto de Victoria, la carrera de Lisa, la posibilidad de pasar unas vacaciones juntas en algún lugar de Europa. Conversaciones sencillas y corrientes entre dos amigas que parecen tan insignificantes, pero que en realidad forman la base de la vida. Más tarde, conduciendo de vuelta a casa, Victoria pensó en lo mucho que habían cambiado las cosas en aquellos meses. Una pérdida que parecía una catástrofe se había convertido en una apertura. Nuevas posibilidades, nuevos horizontes, una nueva comprensión de sí misma. Lo primero que hizo en el ático fue acercarse a la repisa de la chimenea, donde estaba la estatuilla del fénix que le había regalado su padre. Un pequeño pájaro plateado que despliega sus alas en vuelo, símbolo del renacimiento de las cenizas, del comienzo de una nueva vida. Así es, papá, pensó Victoria, pasando el dedo por la brillante superficie. Por la mañana se despertó con una claridad de pensamiento que no había sentido en mucho tiempo. Durante el desayuno, esbozó un plan de acción aproximado para su nuevo proyecto. Un calendario de reformas, un presupuesto,
una lista de posibles socios y mentores. El teléfono sonó cuando terminaba su segunda taza de café. «Buenos días, papá», dijo al ver el nombre en la pantalla. «Buenos días, Vic». La voz de Jonathan sonaba alegre. «He oído que has encontrado una habitación para tu incubadora». Victoria sonrió. «Las noticias vuelan en nuestro círculo». «No solo en nuestro círculo», pude oír una sonrisa en su voz. «Lo creas o no, recibí una llamada de Robert Chang». «¿El jefe de Global Invest?», se preguntó Victoria. «¿Por qué?». «Dice que le interesa tu proyecto. Quiere ser uno de los inversores». Victoria se quedó helada con la taza en la mano. «Papá, tú no...». «No se lo dije, no se lo insinué, ni siquiera te mencioné en nuestras conversaciones», contestó Jonathan rápidamente. «Lo oyó de otra persona y le interesó». «Parece una muy buena idea, Vic». Sintió que una oleada de orgullo crecía en su interior, no orgullo egoísta, sino el orgullo que surge cuando reconocen tu trabajo. «Gracias por decírmelo», dijo. «Estaré en contacto». «Buena suerte», respondió Jonathan. «Y, Vic, estoy orgulloso de ti». «Gracias, papá», dijo en voz baja. «Significa mucho para mí». Después de la conversación, Victoria se dirigió a la oficina de la fundación. El día estuvo lleno de reuniones, llamadas y discusiones sobre los proyectos en curso, pero incluso en esta rutina familiar sintió una nueva energía, una nueva dirección. Por la noche, de camino a casa, decidió recorrer parte del camino a pie. Victoria se detuvo al pasar por el restaurante donde solía cenar con Andrew. Este lugar había estado asociado a veladas románticas, risas, planes de futuro. Ahora no era más que otro establecimiento de la calle, sin peso emocional, sin amargura, sin remordimientos. «Realmente lo he dejado ir», pensó, sintiéndose extrañamente aliviada. El teléfono de su bolsillo vibró. Un mensaje de su padre. «Ha llamado Chang. Le han impresionado tus ideas. Quiere que nos veamos la semana que viene. Orgulloso de ti, pequeña». Victoria sonrió. Acababa de empezar un nuevo capítulo de su vida y estaba dispuesta a escribirlo ella misma, con sus propias palabras, sus propias decisiones. No para oponerse a su padre, ni para fastidiar a su ex marido, ni para nadie más, sino para sí misma. Continuó su camino a casa, sintiendo ligereza a cada paso. Nueva York palpitaba de vida a su alrededor, bulliciosa, vibrante, llena de posibilidades. Su ciudad, su vida, sus elecciones. Lo primero que hizo Victoria en el ático fue asomarse a la ventana, una costumbre de la que no quería deshacerse. La ciudad se extendía ante ella, brillando con millones de luces bajo el cielo del atardecer. En algún lugar, en ese mar de luz, estaba su nueva oficina, su nuevo proyecto, su nuevo comienzo. Después de toda tormenta viene la calma, pensó, recordando las palabras que su madre le repetía a menudo. Esta tormenta en su vida no solo había pasado, sino que había despejado el horizonte, abriendo nuevas perspectivas, nuevas posibilidades. Victoria Hall estaba preparada para ellas, no como la hija de un multimillonario, no como la ex-mujer de un estafador, sino como una mujer que había encontrado su fuerza en la adversidad y su camino en la incertidumbre. La verdadera independencia, no a través del dinero, no a través de la confrontación, sino a través de comprender su propio valor y creer en sus decisiones. La tormenta había terminado. Comenzaba un nuevo capítulo de su vida.